¿Extrañas esas recetas de carne picada que solo tus abuelos sabían preparar? En aquellos tiempos, esos platos sencillos y abundantes rendían cada centavo y alimentaban a toda la familia con cariño. ¿Cuántos secretos dejamos escapar de la mesa sin darnos cuenta? El estofado de carne molida o hamburger mulligan stew no era solo comida, era supervivencia en una olla durante los años de la Gran Depresión, cuando las familias hacían milagros con lo poco que tenían. La carne picada se alargaba con verduras enlatadas, patatas y a veces frijoles para que alcanzara para todos. Era un clásico improvisado de los vagabundos, se cocinaba junto a las vías del tren, en campamentos humildes y más tarde en cocinas familiares donde las madres sabían que llenar el estómago era más importante que la presentación. Este plato representaba el espíritu de compartir, cada quien aportaba lo que tuviera y entre todos nacía una comida completa. El caldo era ligero, pero la variedad de vegetales lo hacía suficientemente sustancioso como para reconfortar en las noches frías, cuando los recursos escaseaban. Tal vez no era elegante, pero mantenía los vientres llenos y el ánimo en alto. Muchos abuelos lo recordaban como un símbolo de unión, una lección sobre cómo juntar lo poco de cada uno podía convertir las sobras en algo con verdadero significado. El Beef Stuffed Bell Bread Loaf mostraba la creatividad de las amas de casa de mediados del siglo pasado. Se vaciaba un pan, se rellenaba con carne picada, cebolla y a veces queso o verduras, y se horneaba hasta que la corteza quedaba dorada. Fácil de cortar en porciones, era ideal para comidas comunitarias, reuniones vecinales o familias numerosas que necesitaban estirar los ingredientes. El pan absorbía los jugos de la carne y la cebolla, creando un sabor sabroso, reconfortante y sin desperdicio. Era un plato que podía comerse con las manos, sencillo y contundente, pero siempre bienvenido en la mesa. Reflejaba una época en la que hasta el pan común podía transformarse en el centro de una comida. Para muchos abuelos era el recuerdo de cenas compartidas, risas y esas recetas ingeniosas que convertían la necesidad en tradición. El okra and beef skillet era un clásico del sur, una receta que convertía ingredientes humildes en una cena abundante cuando los tiempos eran difíciles. La carne picada se doraba con cebolla y se cocinaba con quimbombo, tomate y un toque de condimentos, logrando un plato lleno de sabor y practicidad. El quimbombo, que crecía con facilidad en los huertos sureños, servía para dar cuerpo y espesor al guiso, haciéndolo parecer más sustancioso de lo que realmente era. Servido con arroz o pan de maíz, se convertía en una forma fiable de alimentar a muchos con poca carne. Las familias lo recordaban no solo por su sabor, sino por lo que representaba, resistencia y la capacidad de hacer algo delicioso con casi nada. Los abuelos que crecieron con él lo recordaban como un plato que duraba varios días y mantenía a todos satisfechos. El beef and turnip hash era de esos platos en los que nada se desperdiciaba. La carne picada o los restos de carne se salteaban con nabos, patatas y cebolla hasta que quedaban dorados y crujientes. Fue muy popular durante la Depresión, cuando las verduras de raíz eran baratas y abundantes, ideales para rellenar un plato de carne. Cada familia usaba lo que tenía, y el nabo le daba un sabor particular que lo diferenciaba de otros revueltos. Servido caliente, a veces coronado con un huevo frito, se convertía en un desayuno o cena contundente, capaz de transformar un poco de carne en una comida completa. Era sencillo, sabroso y barato, justo lo que necesitaban las familias trabajadoras en tiempos difíciles. Puede que fuera humilde, pero guardaba el espíritu de la supervivencia, la creatividad y el arte de estirar los ingredientes hasta el límite para que todos comieran. El hamburger jambalaya era una versión económica del clásico de Luisiana. Nació de la necesidad, cuando el marisco y las salchichas estaban fuera del alcance de muchos bolsillos. La carne picada sustituía las proteínas tradicionales, cocinada con arroz, pimientos, cebolla y tomate hasta formar un guiso sabroso en una sola olla. Mantenía viva la esencia del jambalaya, pero en una versión accesible para los hogares lejos de la costa del Golfo. Las familias lo adoraban porque era económico, fácil y lleno de sabor, pese a las sustituciones. Era una receta que llevaba la tradición cultural a las cocinas cotidianas, aunque el dinero no alcanzara. Recordaba que el sabor no tenía por qué desaparecer solo porque los ingredientes caros estuvieran fuera de alcance. Para muchos abuelos era una forma reconfortante y económica de disfrutar un toque de Luisiana, aunque la receta auténtica quedara a kilómetros de distancia. El hamburger rice ring era el tipo de plato que uno podía ver en los menús de los clubes de cena de los años 50 y 60. El arroz cocido se moldeaba en forma de anillo y se horneaba hasta que quedara firme, para luego rellenarlo con una mezcla sabrosa de carne molida, verduras y salsa.
El resultado lucía impresionante sobre la mesa, con la carne acunada dentro del aro de arroz, lista para cortar y servir. Esa presentación reflejaba una época en la que las amas de casa disfrutaban preparando platos que fueran prácticos pero también visualmente elegantes. Aunque se elaboraba con ingredientes sencillos, daba una sensación de refinamiento que encajaba perfectamente en los comedores de mediados de siglo. Las familias lo preparaban cuando tenían invitados o reuniones, buscando ofrecer algo abundante, pero con un toque distinguido. Los abuelos lo recordaban como una receta que unía la cocina cotidiana con el deseo de convertir una comida simple en una ocasión especial. Era la prueba de que incluso la carne picada podía transformarse en un plato digno de admiración. El Beef and Tomato Aspic Loaf fue una de las creaciones más extrañas de la fiebre por las gelatinas que dominó los años 50. La carne molida se unía con gelatina con sabor a tomate, se vertía en un molde y se dejaba enfriar hasta que cuajara. Hoy podría parecer una rareza, pero en su momento representaba la fascinación de la época por los alimentos moldeados. El pan de carne rojizo se servía en rodajas frías, a menudo acompañado de lechuga o una cucharada de mayonesa. Las familias lo recordaban más como una curiosidad que como un plato querido, pero hablaba de la creatividad de los que se atrevían a experimentar con lo que se consideraba moderno. Era una mezcla entre economía y novedad, carne barata transformada en un plato llamativo. Para los abuelos era un recordatorio de cómo las modas culinarias influían incluso en las comidas más simples, aunque el resultado fuera algo tan peculiar como carne encerrada en gelatina de tomate. El hamburger salad with French dressing fue una de las recetas más ligeras que ganó popularidad en los años 60, cuando la gente empezó a preocuparse más por la dieta y la salud. La carne molida se desmenuzaba, se cocinaba y se mezclaba con hojas verdes aderezadas con una vinagreta francesa de sabor ácido y dulce a la vez. Era práctica para quienes querían disfrutar del sabor de la carne sin la pesadez de las cazunas o los fritos. Sencilla, fresca y fácil de preparar, se convirtió en una opción común para almuerzos o cenas ligeras. No era tan contundente como otros platos de carne picada, pero reflejaba el nuevo interés por equilibrar el sabor con opciones más saludables. Muchos abuelos lo recordaban como una receta moderna, símbolo de una época en la que la comida empezaba a verse también como parte del bienestar. Para muchas familias fue una prueba de que incluso una salada podía tener su lugar entre los clásicos olvidados de la carne picada. La Beef and Rutabaga Casserole nació de la necesidad en las cocinas de la Gran Depresión. Los nabos suecos, rústicos, baratos y fáciles de almacenar, eran el complemento ideal para alargar la carne en una cazuela. Capas de carne, rutabaga, cebolla y a veces patata se horneaban lentamente hasta quedar tiernas, creando un plato humilde pero saciante. Era una receta en la que las familias confiaban para superar los tiempos difíciles. El sabor terroso del nabo combinaba sorprendentemente bien con la carne, y al cocinarse se volvía suave y reconfortante. Se preparaba en grandes fuentes para garantizar sobras al día siguiente. Los abuelos la recordaban como una comida que representaba la resistencia del hogar, una lección de cómo los productos del campo y los restos de carne podían transformarse en sustento y esperanza. El hamburger corn pudding fue una variación salada de un clásico ya querido en las cocinas rurales. El maíz dulce, los huevos y la leche se mezclaban para formar una base de flan, pero al añadir carne molida se convertía en un plato completo. El resultado tenía una textura firme pero cremosa, un equilibrio entre el dulzor del maíz y el sabor de la carne. Era una forma asequible de combinar proteína y vegetales en una sola receta, ideal para familias grandes. Como el maíz era un cultivo común, este plato aprovechaba al máximo los recursos del hogar. A menudo se servía en comidas comunitarias o en eventos de iglesia donde solía ser uno de los favoritos. Los abuelos lo recordaban como un plato generoso, que convertía ingredientes modestos en algo abundante y reconfortante, un reflejo del ingenio y la austeridad de su tiempo. Los hamburger donut rings fueron una receta curiosa que mostraba el lado más juguetón de la cocina de mediados del siglo XX. La masa dulce se moldeaba en forma de rosquillas, se freía y luego se rellenaba con una mezcla salada de carne y cebolla. Una combinación inesperada entre lo dulce y lo salado, que se volvió popular en ferias y celebraciones locales. Aunque suene extraño hoy, era una muestra del espíritu experimental de la época, cuando las cocineras disfrutaban sorprendiendo con sabores nuevos. Además, era un plato económico y saciante, ya que un poco de carne rendía mucho al combinarse con la masa. Para los abuelos, era un recuerdo divertido, una receta festiva que rompía la rutina de las comidas diarias. Tal vez suene peculiar ahora, pero representaba el espíritu aventurero de unas cocinas que no temían probar algo diferente.
El Hamburger Pineapple Skillet formó parte de la fascinación de mediados del siglo XX por los sabores polinesios que conquistaron los hogares estadounidenses. La carne molida se cocinaba con trozos de piña, salsa de soja y a veces pimientos, logrando un equilibrio entre lo dulce y lo salado que resultaba exótico para la época. Servido sobre arroz, era un plato sencillo de una sola sartén que traía nuevos matices de sabor a la mesa. La piña se fundía con la carne, creando una mezcla jugosa y equilibrada. Aunque no era auténticamente polinesio, capturaba la imaginación de una generación fascinada con la cultura tiki que decoraba restaurantes y salones de fiesta. Las familias lo recordaban como una cena alegre, distinta, que rompía la monotonía, y los abuelos lo evocaban como un plato a la vez moderno y económico, símbolo de cómo hasta la carne picada podía formar parte del entusiasmo culinario global de su tiempo. Las Beef and Grape Jelly Meatballs fueron uno de los platos más emblemáticos de las fiestas de los años 60, recordadas por su sabor inesperado pero adictivo. Consistían en pequeñas albóndigas cocinadas en una salsa hecha con gelea de uva y salsa picante, una mezcla dulce y salada que encantaba a los invitados. Se servían en cócteles, reuniones familiares y comidas compartidas, donde rápidamente se convertían en el centro de atención. Representaban el espíritu divertido y experimental de la época, cuando las amas de casa se atrevían a probar combinaciones nuevas y prácticas. Eran fáciles de preparar en grandes cantidades, perfectas para alimentar a muchos sin gastar demasiado. Para muchas familias evocaban recuerdos de risas, reuniones y una sensación de modernidad en la mesa. Los abuelos hablaban de ellas con cariño, como de una receta sencilla que se convirtió en un clásico inolvidable de su generación. La Beef and Beet Casserole era un favorito rural, en regiones donde las verduras de raíz abundaban y la carne era un lujo. Las remolachas añadían volumen, dulzor y un color vibrante a las cazuelas de carne, convirtiendo algo simple en un plato más completo. Los granjeros las cultivaban con facilidad y las usaban para estirar pequeñas porciones de carne. Con cebolla y patatas, y a veces zanahoria, todo se horneaba junto hasta formar un plato sustancioso. El tono rojo brillante de las remolachas daba vida a la comida, recordando que incluso en tiempos duros, la comida podía seguir siendo atractiva. No era sofisticado, pero mantenía a las familias alimentadas durante los inviernos largos y las cosechas pobres. Los abuelos lo recordaban como una receta de pura practicidad, un recordatorio de que cada vegetal contaba cuando no había lugar para el desperdicio. Los Hamburger Crepe Roll-Ups formaban parte de la moda francesa que se apoderó de las cocinas estadounidenses en los años 60. Delgadas crepes se rellenaban con carne molida sazonada, se enrollaban con cuidado y se horneaban cubiertas con una salsa cremosa o de tomate. Era un plato pensado para parecer elegante, pero seguía siendo económico. La masa alargaba la carne y lo hacía rendir más. Se servía en cenas con invitados cuando se quería impresionar sin gastar demasiado. La suavidad de las crepes junto al relleno de carne lo hacía memorable, aunque requería más trabajo que una comida común. Para los abuelos era un recuerdo de una época fascinada con la cocina europea y el deseo de añadir un toque de sofisticación internacional a los platos del día a día. Hoy puede parecer inusual, pero en su momento simbolizaba ahorro y elegancia en el mismo bocado. El Beef and Hominy Stew tenía inspiración del suroeste norteamericano, combinando carne molida, cebolla, pimientos y maíz hominy en un caldo con sabor a chile. El hominy era barato y saciante, ideal para llenar una olla sin necesidad de más carne. El resultado era un guiso espeso con un toque ahumado, gracias al comino o al chile en polvo. Las familias dependían de los alimentos enlatados y este ingrediente se volvió un básico en muchas despensas rurales y urbanas. Servido con tortillas o pan de maíz, alimentaba a muchos sin afectar el presupuesto. Era práctico, nutritivo y lleno de nuevos sabores para quienes no conocían la cocina del suroeste. Los abuelos lo recordaban como un plato que no solo rendía, sino que también les abrió el paladar a nuevas tradiciones regionales, demostrando que incluso las comidas humildes podían dejar una huella cultural. El hamburger polenta bake fue una forma creativa de combinar la carne molida con la polenta, un ingrediente económico y versátil. Una capa de carne con tomate se cubría con polenta cremosa y a veces con queso, para luego hornearse hasta formar una costra dorada y suave sobre el relleno sabroso. Reflejaba el creciente influencia de la cocina italiana en la América de mediados del siglo. La polenta comenzó a aparecer en recetarios comunitarios como una opción asequible y reconfortante, perfecta para comidas familiares o eventos de iglesia. A las familias les gustaba porque aportaba variedad en una época dominada por la carne y las patatas.
Para los abuelos era un plato sabroso y económico, una muestra de cómo lo simple podía sentirse especial. Esa cazuela representaba el espíritu de innovación, la idea de que incluso la carne molida podía reinventarse con creatividad y unos pocos ingredientes del hogar. El Beef and Celery Hot Dish era un clásico del Medio Oeste donde el apio se convertía en la clave para hacer rendir las cazuelas sin necesidad de más carne. Carne picada, fideos y una salsa cremosa formaban la base, pero el apio picado añadía volumen, textura y frescura. Reflejaba los hábitos frugales de familias que buscaban extender sus comidas sin perder sustancia. El apio, barato y fácil de conseguir, era el aliado perfecto para alimentar a muchos con poco. Este tipo de plato solía servir en comidas escolares, reuniones familiares o eventos comunitarios, donde las cazuelas eran las reinas de la mesa. Cuéntanos qué receta te trajo recuerdos en los comentarios. Dale a me gusta a este vídeo si te trajo recuerdos del pasado y suscríbete para no perderte ningún detalle de la cocina.